Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, en este día jueves, en el cual pedimos especialmente, como cada primer jueves de mes, por las vocaciones sacerdotales, sobre todo en este reciente año de las vocaciones que el obispo ha nombrado para nuestra diócesis, con mayor intensidad, hacer las cosas de siempre, pero con una mayor conciencia, para que también se manifiesten las obras, para que no nos acostumbremos. Dice Jesús, hoy hemos adorado durante la jornada a Jesús en la Eucaristía, nuestra parroquia, presente en el sacramento de su amor. Y Jesús nos puede decir también a nosotros, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve a mí, ve al Padre. Y esa comunión que nos viene insistiendo el Evangelio de Juan, en esta relectura que hacemos a la luz de la Pascua, nos invita a profundizar en esa relación con Él. La fe no es un voluntarismo, la fe es un crecimiento en una relación con Dios. Si alguno me ama, el Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. La comunión con Dios no es el efecto de una divinidad que hay que ver cómo la agarramos en el humor, cómo se levantó, sino que es una relación real con Dios que se manifiesta como Padre. En el Evangelio de Juan también Jesús dice, les he revelado tu nombre, Padre. El nombre que Jesús revela de Dios es Padre. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento fundamentalmente Dios es el Padre del pueblo. Nosotros sabemos que por el bautismo cada uno de nosotros somos de verdad hijos de Dios, y tenemos que manifestar lo que somos, como dice la misma palabra de Dios. La función de los apóstoles es testimoniar la resurrección de Jesús, como nos decía Pablo en la primera lectura a los cristianos de Corinto. Les recuerdo la buena noticia que les prediqué, y precisamente hace mención al misterio pascual. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, de los cuales aún viven todavía. El testimonio fresco de la resurrección de Jesús. Y si ustedes recuerdan bien, en los Hechos de los Apóstoles, cuando hay que elegir a uno para reemplazar a Judas, al que se tenía que perder, dice el hecho de los Hechos de los Apóstoles, la suerte cae sobre Matías. Pero si recordamos el discurso de Pedro, dice que hay que elegir a otro para que con los 11 den testimonio de la resurrección. La función propia de los 12, de los apóstoles, es dar testimonio de la resurrección. Esa es la función propia de los obispos. Pero no nos olvidemos que la palabra apóstol quiere decir enviado, y todos somos enviados por el bautismo. Y por el bautismo tenemos que tener, dentro de la pedagogía divina, un método. Tenemos que tener un método de seguimiento de Jesús. Metá es más allá o según en griego, y jodos es camino. Y hoy Jesús nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Ego eimi jodos, ego eimi aletheia, ego eimi zoe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos un método, un camino que es Cristo, y tenemos que seguir ese camino, y que es de la transformación con Él, del conocimiento hacia Él, que nos hace también percibir la realidad de Dios. ¿Por qué podemos hacer ese camino? ¿Por qué tenemos ese camino, ese método? Porque Cristo se encarnó y nosotros lo celebramos encarnado. Y tenemos que hacer el esfuerzo de conocerlo, y tenemos que hacer el esfuerzo de buscarlo a Él y no buscarnos a nosotros mismos como tantas veces pasa. Nos ponemos como norma de criterio y estamos a veces en una constelación de conflictos que no tienen ni ton ni son, porque son tonterías. Es como le pasa a los chicos en el colegio. Cada vez que voy al colegio empiezan a decir que se pelean con el hermano, y a veces esas peleas con el hermano se prolongan cuando son grandes. Y si uno hace un esfuerzo de memoria y de honestidad, ¿por qué empezaron esas peleas? Por tontería. Pero después, como yo soy el centro y como el criterio soy yo, no quiero dar el brazo a torcer y voy poniendo como cercos a esa tontería, me voy creando
justificaciones para esas tonterías y llega un momento que me quedo encerrado y no puedo atravesar el cerco y queda dañada la relación con el prójimo, la cual es la garantía de una auténtica relación con Dios. Si ustedes me aman, cumplirán los mandamientos. No es un voluntarismo, tenemos que amar a Dios, y si amamos a Dios de verdad, tenemos la fuerza de cumplir los mandamientos. Y los mandamientos se verifican en el amor al prójimo, porque el resumen de todos ellos es amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a pedir entonces, además de las intenciones por las cuales estamos rezando, especialmente por las vocaciones, en el caso concreto, sacerdotales, que este año vocacional, según nos explicaron a los sacerdotes que estuvimos de Semana Pastoral, una de las cosas que queremos subrayar, si bien siempre que pedimos por las vocaciones del todo el pueblo de Dios, pero este año tener más presente las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Vamos a pedir también entonces que todos los bautizados, para vivir propiamente nuestra vocación, sigamos ese método, ese camino que es Cristo. No es una técnica, no es una forma pedagógica creativa, sino que es seguir a Jesús encarnado, presente en la Eucaristía, en las obras de caridad, cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre. Y le vamos a pedir también al Señor la gracia de poder ser nosotros apóstoles, es decir, enviados, testimoniando la resurrección de Jesús. Vamos a encomendarnos a la Virgen y a la oración generosa de los unos por los otros. Que así sea.